Distinguido economista René Garzosi, recibo un cordial saludo del grupo número 7. En esta ocasión tenemos el placer de dirigirnos hacia ustedes, compañeros, hacia usted también, economista, dependiendo si sea buenas tardes, buenas noches, en el lugar en que usted se encuentre. El tema de nuestro capítulo a exponer es el siguiente: diseño de la investigación causal, experimentación, investigación de mercado. Es muy importante que comencemos analizando el contenido en el cual nosotros hemos realizado, principalmente con la forma de un artículo científico. Ustedes pueden visualizar aquí, es la carátula, el resumen, las ayudas visuales que serán muy importantes, la introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados, las discusiones, las conclusiones y recomendaciones, y algo muy importante, la bibliografía. Empecemos conociendo quiénes forman parte de este grupo. El compañero José Ceballos, que le invito por favor a que pueda levantarse. El compañero Che, que está al lado mío. El compañero Escalante. La compañera González Salida. La compañera Wendy Mero. El compañero Ryan Palma. Y quien les habla, Jeremy Miguel. Empecemos analizando principalmente lo que piensa este autor en el capítulo número 7. Aunque los experimentos no pueden demostrar causalidad, la experimentación es el mejor método para hacer inferencias causales. Es un poco contradictorio. Sin embargo, a lo largo de esta investigación y de esta presentación y exposición, podremos entender el porqué. Hablemos sobre el resumen. La investigación causal utiliza experimentos para demostrar de manera rigurosa que siempre un cambio en una variable va a provocar el cambio en otra. Es allí donde entra causa y efecto. Para que estos resultados sean confiables, es decir, siempre sean válidos, es importante hacer algo: controlar las variables extrañas. ¿Qué significan las variables extrañas? Las variables extrañas, es decir, cualquier factor externo que pueda provocar un cambio en el resultado. ¿Qué menciona? Esos experimentos se pueden realizar en un ambiente controlado, es decir, en un laboratorio, y esto va a ocasionar ¿qué cosa? Para maximizar el control. Y si lo hacemos en un entorno real, también conocido de manera técnica como un campo, vamos a asegurar que esos resultados sean 100% fiables o lo más cercanos a la realidad. Aquí viene un detalle. Para aplicar esos métodos es fundamental que nosotros consideremos diferencias culturales en mercados internacionales. ¿Por qué? Vamos a analizarlo más adelante. Esta decisión que se analice en esos mercados internacionales siempre debe tener, y una vez más, por séptimo capítulo, otra mención, debe tener un enfoque ético. Las ayudas visuales. Por favor, dirijamos toda nuestra atención hacia ellas. Y empecemos viendo lo siguiente. ¿Qué ustedes pueden observar o a qué conclusión llegan en base a lo que acaban de ver? Un efecto dominó. Pero ¿cómo se relaciona eso con el capítulo número 7? Es interesante que el efecto dominó es la visualización más simple de la causalidad. ¿Por qué? Hablemos de la causa. Voy a retomar nuevamente la ilustración. Esa es la causa. Es decir, el primer empujón. Es la acción inicial, deliberada y controlada, que inicia todo ese proceso que ustedes pueden visualizar allí. Sin ese primer empujón de esa ficha que ya está caída, no hubiese pasado nada de eso. Ahora, el efecto. ¿Cuál es el efecto? El efecto es la caída de esa última ficha. Es el resultado final y visible que fue provocado directamente por la causa inicial. ¿A través de qué? A través de todo el movimiento de estas fichas. ¿Cuál es la cadena causal? Un término muy importante que analizaremos en el transcurso del análisis de este capítulo. Son todas las fichas, es decir, desde esta ficha hasta la penúltima. Cada ficha que cae es el efecto de la anterior y la causa de la siguiente. Esto demuestra que la relación no siempre va a ser instantánea.
puede haber un proceso entre el cual existe una causa inicial y un efecto final. Es decir, ese efecto de dominó, el cual nosotros acabamos de observar, demuestra que para que ocurra un efecto predecible, es decir, la caída de la última ficha, se necesita una causa específica, es decir, el empujón inicial, y que no haya ningún tipo de interrupciones en el proceso. Pero las fichas dominó, investigación de mercados, ¿se relacionan? Por supuesto que sí. En la investigación de mercado, las empresas no empujan esas fichas de dominó tal como vimos aquí. Sin embargo, toman decisiones estratégicas, es decir, son las causas, esperando un resultado del negocio. ¿Cuál es ese? El efecto. Y el objetivo de la investigación es probar y medir esa misma conexión. Veamos la siguiente, que se relaciona con lo que estoy mencionando. ¿Qué pueden ustedes visualizar allí? Principalmente en la fotografía de la derecha. Un descuento. ¿Y cómo se relaciona esa imagen con la información que está acá? El precio y la venta sube. Es decir, sí. La causa, ¿cuál es el primer empujón? Lo que está aquí, el 25% de descuento. En una marca de café, que en este caso es una marca conocida, Juan Valdez. ¿Quién de aquí alguna vez, al menos una vez en su vida, ha probado esa marca? Casi todos. ¿Correcto? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué efecto espera esa publicidad y esa empresa? Un aumento, principalmente esa fecha verde que indica el aumento, del 50% en las ventas de esa marca de café. Y ahora, ¿cuál es el rol de la investigación de mercados? Principalmente es medir y validar. Hablemos de medir. ¿Por qué? Porque va a hacer referencia a que el primer empujón, es decir, las ventas van a aumentar durante y después incluso de la promoción para ver si el efecto realmente ocurrió. Esta publicidad, supongamos que es válida, aquí menciona, del 5 al 28 de febrero. Usted compró este café el 27 de febrero. Sin embargo, la publicidad es hasta el día siguiente. Es decir, usted los primeros días del siguiente mes, ¿volvería a comprar este café? No. Es probable que sí, como es probable que no. Depende mucho de eso, del 25% de descuento. Es allí donde ese porcentaje juega un papel muy importante en nuestras decisiones. Veamos por favor ahora la siguiente ilustración. ¿Qué pasó aquí a diferencia del anterior? ¿Cayó la última ficha? No. ¿Se movió la primera? Sí. Entonces, algo causó que se detenga. exacto. En ese caso, según la imagen, es una mano. La mano en investigación de mercados puede ser cualquiera de los siguientes factores. Por ejemplo, una acción agresiva de un competidor. Usualmente es la mano más común, por así decirlo, entre comillas. Supongamos que ustedes son dueños de una marca de cualquier producto, pongamos el café. Y ustedes lanzan una publicidad que consta del 20% de descuento. Sin embargo, su competencia al mismo instante lanza la siguiente promoción. 2 por 1. ¿Cuándo? 3 al 4 de septiembre de 2025. Ustedes lanzaron su promoción el día de ayer. ¿Qué pasó? El ejemplo, lanzaron una oferta, pero su competencia lanzó una aún más agresiva. Resultado, la cadena causal se va a romper. ¿Por qué? Porque los clientes se sienten más atraídos por este 2 por 1 que por el 50% de descuento menos. Su última ficha, es decir, el aumento de ventas, no solo no caerá, sino que puede incluso hasta que retroceda. Por tal razón, esa última ficha que ustedes pueden visualizar allí, nunca llegará a caer si esa mano no se levanta. Ahora hablemos de una falla operativa interna. A veces la mano que define el proceso no es de alguien más o de su competencia, es de ustedes mismos. Por ejemplo, lanzan una increíble campaña online que genera miles y miles de visitas a su tienda online de café. Las primeras fichas caen perfectamente, es decir, estas.
pero el servidor que ustedes utilizaron no está diseñado para soportar mucho tránsito online. ¿Qué hace eso? La página colapsa. Como resultado, la mano, entre comillas, de la falla técnica impide que los clientes puedan comprar. Es decir, que este movimiento se vea reflejado aquí. El interés estaba allí, pero la cadena se rompió en el último paso. Es decir, para cerrar esta información del dominó y cómo se relaciona con la investigación de mercados, el mayor peligro de esa mano que está allí no solo es que frena los resultados, sino que más bien el verdadero peligro es llegar a una conclusión equivocada. Si sus ventas en este punto estaban súper bien, podríamos decir incluso que excelentes, sin embargo, al día siguiente sus ventas comienzan a disminuir o inclusive se detienen por completo, ¿ustedes a qué conclusión llegarían? ¿Llegarían que su publicidad no fuera correcta? Probablemente que sí. Sin embargo, esa es una decisión o una forma de pensar equivocada a la realidad. ¿Por qué? Ahora veamos la introducción. ¿Qué vamos a analizar durante todo este capítulo? Durante todo este capítulo vamos a primero a profundizar en el diseño de la investigación causal, estableciendo la experimentación como el método principal para inferir relaciones de causa y efecto. Aquí van a jugar un papel muy importante las siguientes variables. ¿Quién me dice cuáles? Perfecto. Además, se van a definir los componentes claves de un experimento como las variables independientes, dependientes y las variables extrañas. Esas variables extrañas, muchas veces en nuestro entorno, en nuestro mercado, no podemos observarlas, pero siguen presentes ahí. Además, se presenta una clasificación completa de los diseños experimentales, desde los preexperimentales hasta los experimentales verdaderos. Más adelante vamos a analizar por qué esos experimentales verdaderos, cuasi experimentales y estadísticos son importantes tanto dentro de nuestra formación como economistas y para el día de mañana entrar en ese mundo real. Finalmente, se comparan los experimentos de laboratorio frente a los de campo. Es muy importante tanto analizar esos de laboratorio como de campo porque nos ayudan a definir muchas cosas muy importantes e incluso les puedo decir en este momento, adelantarles que vamos a hacer un experimento que desde que ustedes ingresaron a este salón de clases el día de hoy comenzó. Muchos podrían haberse dado cuenta, muchos no. Sin embargo, vamos a demostrar cómo algo tan común en el día a día se puede llevar más allá de la encuesta. Recordemos que el capítulo 6, quien les está hablando fue una de las personas que habló del mismo capítulo. Allí utilizamos las encuestas. Pero realmente las encuestas podrán ayudar o se relacionarán con este capítulo. Ustedes van a descubrirlo más adelante. Además, vamos a analizar su aplicación práctica en el test de mercado y se van a abordar consideraciones muy importantes que son especiales para el uso de la investigación internacional. Esta palabra, ¿qué tan importante? Al igual que ética, al igual que las otras palabras que se mencionaron en todos los capítulos anteriores y los capítulos que vienen más adelante, la palabra internacional es fundamental porque nuestra perspectiva como estudiantes, como economistas en formación, no debe solo ser nuestro entorno, debemos apuntar al más allá, es decir, a lo internacional. Nuestro país tiene muchísimos factores que debe aprender del mercado internacional y el mercado internacional podría aprender ciertas cosas también de nuestro país. ¿Qué vamos a analizar? Por favor, permítame pongo la parte de aquí para que todos puedan observar. ¿Todos pueden observar? Listo. Vamos a tratar principalmente 8 temas de los cuales pueden formar parte los conceptos de causalidad y condiciones para la causalidad, las definiciones y conceptos y definición de los símbolos, validez en la experimentación y variables extrañas, control de las variables extrañas y clasificación de los diseños experimentales. Esta palabra de aquí, diseños experimentales, por favor tenganla muy en cuenta para más adelante. Diseños preexperimentales y diseños experimentales, ¿verdaderos o falsos? ¿Qué dice ahí? Verdaderos. También analizaremos diseños
cuasi experimentales, diseños estadísticos y experimentos de laboratorio y experimentos de campo. Además, analizaremos diseños experimentales y diseños no experimentales y cuál es la limitación de la experimentación. Y podemos notar que esa palabra limitación de la experimentación podría sonar un poco como mucha teoría. Sin embargo, les puedo decir que esas limitaciones de experimentación ya las vimos y se las voy a explicar por qué. Luego analizaremos la aplicación, prueba de mercado, investigaciones de mercado internacionales y ética de la investigación de mercado. Ahora hablemos del marco teórico. Empezó. ¿Qué es causalidad y significado? Causalidad, el significado. La causalidad se basa en cuando la ocurrencia X incrementa la posibilidad de la ocurrencia Y. Estos significados se dividen en significado común y en significado científico. En el significado común se basa en la vida cotidiana. La causalidad la hace referente con una relación en cómo una cosa provoca otra. Por ejemplo, llovió y por eso la calle está mojada. Aquí se asume que la lluvia causó la calle mojada. En el significado científico, en la ciencia, la causalidad va más allá de una simple asociación. Implica demostrar que un evento causa y produce otro, bajo condiciones controladas y verificables. Esta busca establecer que el efecto no ocurre al azar, sino porque la causa lo produce sistemáticamente. La variación concomitante. ¿Qué significa? Según informe como la otra, en los libros, la variación concomitante significa que la causa y los efectos cambian juntas de forma consistente. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de fertilizante, siendo esta la causa, aumenta el crecimiento de la plantación o la planta. Como se visualiza. Otras condiciones es el orden temporal de las ocurrencias de las variables. Este significa que, en varias palabras, la causa debe ocurrir antes que el efecto. Por ejemplo, el anuncio publicitario, siendo la causa, se lanza antes de observar el incremento de las ventas, el efecto. Siguiendo con tenemos la eliminación de otros factores causales posibles. Este significa que es necesario descartar otras implicaciones que podrían estar causando el efecto. Por ejemplo, si se suben las ventas, se hace una campaña publicitaria, hay que verificar que no fue por otra razón como una oferta especial o por la temporada alta de compras. Investigación real está en la bolsa. La empresa Les Borsa demandó a Humac por lanzar bolsos de Parisac parecidos a los suyos. Les Borsa versus Humac. Les Borsa realizó una investigación causal con 2 grupos de mujeres mostrando diferentes bolsos. Encuestas en ciudades clave con 200 mujeres por grupo. Se evaluó la identificación y confusión entre las marcas Les Borsa y Parisac. Muchos no distinguían entre ambas marcas fortaleciendo la postura de Les Borsa. Les Borsa convenció a la Lord y Humac dejó de vender los bolsos de Parisac. Les Borsa vendía en más de 15 países clave para 2006. Incluye Estados Unidos, Italia, Francia, Japón, Australia y Colombia, entre otros.
variables independientes. Las variables independientes nos mencionan que son variables o alternativas que pueden ser manipuladas y cuyos efectos se miden y comparan. Estas variables también son conocidas como tratamientos y estas pueden incluir niveles de precios, diseños del empaque y temas de publicidad. Dicho de otro modo y previo al video, ¿cuál sería la variable independiente dentro del caso de los bolsos entre el export y el price? Una variable que pueda ser manipulable en este video fue el tipo de bolso mostrado, ya que Lexford mencionaba que Parisar estaba confeccionando un tipo de bolso similar al que ellos ya confeccionaban. Bien, el tipo de bolso mostrado, como ya lo mencioné anteriormente, fue entre el Lexford Sack, que se presentó sin etiquetas, versus el tipo de bolsos confeccionados por Parisar con una marca visible. Bien, ahora, ¿cuáles son las unidades de prueba dentro de este caso? Nos menciona que las unidades de prueba son individuos, organizaciones u otras entidades cuyas respuestas a las variables independientes o tratamientos examinan. Las unidades de prueba incluyen, por ejemplo, consumidores, tiendas o áreas geográficas. Dentro del video ya mostrado anteriormente, ¿cuáles creen que serían las unidades de prueba teniendo en cuenta lo que mencioné, que pueden ser grupos o individuos? Se mencionó que se realizó entrevistas ¿a quién? ¿A qué grupo? Exacto. Las mujeres en este caso serían la unidad de prueba dentro del caso de esta análise. Se entrevistó a 400 mujeres, entre ellas 200, es decir, 50% por Lexford y el 50% para la compañía Mars. Bien, ahora, ¿cuál es la variable dependiente dentro de este caso de Scanna Bolsa? Nos menciona que las variables dependientes son las que miden el efecto de las variables independientes sobre las unidades de prueba. Estas variables pueden incluir ventas, ganancias e incluso participación en el mercado. Dicho de otra manera, la variable dependiente fue la percepción de las consumidoras, es decir, si lograban o no identificar la marca entre los bolsos confeccionados entre el export y Paris. Bien, procedemos a identificar la variable extraña dentro de este caso. Nos menciona que las variables extrañas son todas aquellas distintas a las variables independientes y que éstas influyen en las respuestas de las unidades de prueba. Estas variables pueden confundir las medidas de las variables dependientes de una forma que debilita o invalida los resultados ya obtenidos. Dicho de otra manera, pueden surgir varias variables extrañas, como por ejemplo el conocimiento previo de las marcas. Puede que algunas mujeres podrían ya estar familiarizadas con los bolsos confeccionados por Lexford o Parisar, lo que influiría en su capacidad de entrevistar o de diferenciarlas mediante las entrevistas ejecutadas. Por otro lado, la experiencia de compra previa puede ser otra variable extraña que puede surgir en este caso, ya que las mujeres que hayan comprado antes en Mark o en tiendas de Lexford pueden reconocer patrones sencillos entre los bolsos ejecutados por ambas empresas. Ahora bien, ¿qué son los experimentos o qué experimentos pueden surgir a partir de este caso? Nos menciona que un experimento se forma cuando el investigador manipula una o más variables independientes y estas miden su efecto en una o más variables dependientes, a la vez que se puede controlar el efecto de las variables extrañas, como lo mencioné anteriormente. Bueno, se introdujo dos tipos de experimentos a partir de este caso. La primera es la manipulación del logotipo para ambos tipos de bolsos. La variable independiente cambiaría a la presencia del logotipo. Claro está que al principio del ejemplo, las entrevistas realizadas por Lexford no mantenían ninguna clase de logotipo ni un distintivo que identificara la marca. En cambio, presentando una ejemplificación de un experimento, la manipulación del logotipo introduce a la variable independiente como la presencia del logotipo en sí mismo. Por otro lado, la variable dependiente cambiaría a un nivel de confusión de las consumidoras. ¿Cuál sería el experimento aquí? Mostrar los mismos bolsos
ya sea sin logotipo. Por otro lado, el segundo experimento se presenta como una manipulación del diseño visual. Es decir, ahora la variable independiente ya no sería la presencia del logotipo, sino más bien el estilo del bolso. Por otro lado, la variable dependiente cambiaría a un reconocimiento de marca, ya sea a través de los colores, estampados o materiales introducidos en el tipo de bolso. ¿Cuál sería el objetivo de este experimento? Determinar qué características del diseño generan más confusión mediante las consumidoras. Por otro lado, ¿cuál fue el diseño experimental dentro de este caso práctico de escana bolsa? Pues bien, el diseño experimental nos menciona que es un conjunto de procedimientos que especifican las unidades de prueba y la forma en que éstas van a dividirse en submuestras homogéneas. Como ya lo presenté anteriormente, las submuestras homogéneas fueron 200 mujeres entrevistadas por Lexport y 200 mujeres entrevistadas por Disparison. Por otro lado, el diseño experimental determina qué variables independientes o tratamientos se manipularán. Como tercer punto, determina qué variables dependientes se medirán. Y como cuarto punto, cómo se van a controlar las variables extrañas. Bien, esto es prácticamente un resumen de lo que ya mencioné. Ahora pasamos al arreglo simbólico. Este arreglo simbólico facilita la revisión de las variables extrañas y del diseño experimental. Se define así un conjunto de símbolos, como se lo muestra en la pantalla, donde X es la posición de un grupo de una variable independiente, tratamiento o evento cuyo efecto debe determinarse. La segunda, determinada por la letra O, es el proceso de observación o medición de la variable dependiente en las unidades de prueba o del grupo de unidades. Y el tercero, la letra A, es la asignación aleatoria de las unidades o grupos de pruebas o tratamientos separados. Bien, se presenta el siguiente ejemplo. Como ya lo mencioné anteriormente, dentro del arreglo simbólico se adoptan las siguientes convenciones. Primero, el movimiento de izquierda a derecha indica movimiento a lo largo del tiempo. La alineación horizontal, como lo pueden visualizar de color rojo y naranja, de los símbolos implica que todos ellos, que ambos se refieren a un grupo de tratamiento específico. Es decir, ¿cuántos grupos de tratamientos específicos se encuentran en la pantalla? La respuesta es exacto. Se encuentran dos grupos de tratamientos diferentes. Y por otro lado, la alineación vertical, señalada de color amarillo, implica que estos se refieren a actividades o eventos que ocurren al mismo tiempo. Es decir, los dos grupos de asignados, los dos grupos de unidades asignados al azar a dos grupos de tratamiento diferentes al mismo tiempo. Ok, ahora, ¿cuál sería el arreglo simbólico adaptado al caso de investigación del Lexport? Como se muestra tal cual en la pantalla, bien, pasemos al caso de un arreglo simbólico adaptado al caso del Lexport junto a los bolsos confeccionados por Disparison. Bien, en este se señala que la A es la asignación aleatoria de las 400 mujeres, es decir, una pertenece a las 200 mujeres entrevistadas por Lexport y las otras por bolsos de Disparison. X1 señalaría la exposición de los bolsos al Lexport sin etiquetas y X2 señalaría la exposición de los bolsos de Disparison con un logo visible. Por otro lado, la letra O sub 1 es la medición de la confusión o percepción entre el grupo que vio Lexport y O sub 2 es la medición de la confusión de percepción en el grupo que vio Disparison. Dicho de otra manera, existen dos grupos de unidades de prueba, 400 mujeres, 200 y 200 entrevistadas previamente, asignadas al azar a dos grupos de tratamiento diferentes al mismo tiempo. En este caso, uno pertenece al Lexport y otro a Disparison, donde la variable dependiente, en este caso es la identificación de la marca de los bolsos, se midió simultáneamente. Esta está representada por O sub 1 y O sub 2.
validez interna y externa. Bueno, les voy a explicar qué es la validez interna. Se refiere al manejo de las variables independientes que en realidad causó la variable dependiente, como ya mencionó el compañero, como mencionó la compañera también. Entonces los puntos clave son que van a determinar si los cambios son por la variable o por variables extrañas o variables extrañas, independientemente y no por variables externas. El segundo punto es el mínimo básico de todo experimento antes de poder obtener una conclusión. Y es verdad, nosotros al momento de tener una conclusión, primero debemos pasar por esto, validez interna y también lo que es la validez externa. Y tener pendiente sobre las variables extrañas que son muy, como dijo el compañero, aunque no la veo mucho, pero están presentes. Controlar variables extrañas asegura resultados claros y no va a haber sesgos como hay en algunas empresas por no tener la validez interna. Ahora la validez externa, si una investigación sobre el efecto de la publicidad se hace en laboratorio, pero luego no tiene el mismo efecto en la vida real, la validez externa es baja. Y es verdad, porque hay algunas empresas que por quedar bien, o sea, por quedar bien en la marca, dicen que sí, que en una muestra nosotros hacemos un experimento y decimos que las compañeras dicen sí, me gustó el producto, pero a veces lo hacen por obligación. Entonces, cuando vamos a la realidad, o sea, al campo o al mercado, no va a ser lo mismo. Entonces ahí tenemos que estar pendientes con las variables extrañas. Los puntos clave: pregunta si los resultados aplican más allá de la situación experimental. Amenaza surge cuando el ambiente del experimento no refleja la realidad. Factores como la artificialidad del laboratorio. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Esto quiere decir cuando en el laboratorio nosotros ponemos algo no real, algo no natural, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tener una comparación en validez interna y externa. Tenemos algunos aspectos, como que es la definición. En la interna dice que es el grado en lo que los cambios de la variable dependiente son causados realmente por la variable independiente, que es el causa-efecto. Entonces, y por la externa, que tenemos que son los grados en los que los resultados de experimentos se pueden generar a otras poblaciones, contextos, lugares, tiempos, culturas, países, o sea, así. Pregunta clave. ¿El efecto observado se debe al tratamiento y no a factores externos? Esta pregunta es muy importante hacerla en la validez interna. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros tengamos una respuesta y tenemos que saber si la respuesta es por lo que nosotros vemos, por la causa y no por otras variables extrañas. En cambio, la pregunta en la externa es: ¿lo que encontré aquí también sucederá en la vida real o en el campo o en el mercado? La importancia asegura la relación causa-efecto, que esto de aquí es muy importante, la relación causa-efecto dentro del experimento. También la externa permite aplicar a los hallazgos más allá del experimento. Las amenazas principales para ambas validez variables extrañas, como la que ya vamos a aplicar, es la historia, maduración y prueba de instrumentación. Cambio en la externa, la artificialidad del laboratorio muestras no representativas. Un ejemplo que tengo en la validez interna: un nuevo método de enseñanza mejora las notas de los alumnos, solo por el método aplicado y no por otras causas. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Si yo a las 3 compañeras le doy un método para que ellas suban de notas, ¿será que va a hacer lo mismo con una muestra más grande? No sabemos. Entonces tenemos que saber que en la validez interna estar pendiente para que el mismo método que hicimos también sea en la muestra en general, ¿ya? Y en el ejemplo en la validez externa es una campaña publicitaria que funciona en un grupo de pruebas, también genera resultados positivos en el mercado real. Y es verdad, porque hay a veces que nosotros hacemos, como dijo el compañero, hacemos promociones, pero puede ser que las ventas suban por nuestras promociones o no. ¿Por qué? Porque hay, digamos que tenemos 2 productos de café. Si yo el producto de café de Juan Valdés, como dijo el compañero, le bajo una promoción del 25%,
voy yo a generar ganancias, sí, pero puede ser que sea por eso, porque yo le bajé el precio. O puede ser porque la otra marca de café no es recomendada o es mala. O sea, por ambas podemos nosotros tener ganancias, pero tenemos que saber cuál fue la causa. Ya, siguiente. Ya, aquí hay una variable extraña que es la historia. Son eventos externos al experimento que ocurre al mismo tiempo y afectan a la variable dependiente. Aquí están los puntos clave que son muy importantes. Dice, no forman parte del tratamiento, o sea, del experimento no forman parte. Pueden explicar los resultados sin que se deba al experimento. Ejemplo, aquí ya tengo un ejemplo. Si en un estudio sobre ventas aparece al mismo tiempo una campaña promocional, no se puede saber si el aumento de ventas se debe por el experimento o por la campaña, como le dije en el ejemplo anterior. Otra variable extraña es la maduración. Son cambios en los participantes a lo largo del tiempo que afectan la variable dependiente. ¿Cuáles son los puntos claros? Son los cambios físicos, psicológicos o de aprendizaje. También afectan al rendimiento o conducta de los sujetos y también no depende del tratamiento aplicado. El ejemplo es, en experimentos largos, los participantes pueden aburrirse. Y es verdad, porque cuando nosotros vamos a hablar de las encuestas, si nosotros hacemos una encuesta muy larga o demasiado tediosa, los participantes o el que está siendo encuestado puede dar una mala respuesta o por apurado puede dar una respuesta que no sea verdadera y vamos a tener sesgo. ¿Sí? La siguiente compañera. Los efectos de prueba también es una variable extraña. ¿Por qué? Porque son cambios en las respuestas a los participantes ocasionados por el hecho de ser evaluados antes y después del tratamiento. El punto clave, el efecto principal, la primera prueba influye en la segunda. Efectos de interacción, la medición previa cambia la forma en la que actúan frente al tratamiento o también pueden generar engaños, resultados engañosos. Como ejemplo, un experimento de publicidad, los encuestados pueden modificar su respuesta después de ver el comercial. Y ahí y es verdad que la publicidad a veces nosotros hacemos que cambiemos de respuesta. Eso es lo que quiere decir los efectos de prueba. Hay a veces que damos respuesta mal o damos una respuesta positiva porque solo para dar la validación de lo que es el comercial. Pero a veces esto de aquí no es una buena una forma para nosotros validar lo que es un experimento. ¿Siguiente compañero? Ya, esta de aquí también es muy importante. Instrumentación, que también es una variable extraña. También se refiere a cambios en instrumentos de medición observados en procedimientos durante el experimento. Puntos clave. Afecta a la confiabilidad de las mediciones. Pueden ocurrir por cambios en cuestionarios, escalas o entrevistadores. Ejemplo, este ejemplo es muy importante. Si los entrevistadores sobre el mismo tema, o sea, si las entrevistas sobre el mismo tema son hechas por distintos entrevistadores con estilos diferentes, los resultados pueden variar por la instrumentación y no por el tratamiento. Y es verdad, porque nosotros si tenemos un tema y hay dos entrevistadores, un entrevistador puede usar instrumentos muy diferentes al otro y puede ser que los que están siendo encuestados pueden dar una respuesta diferente. Continuando con las categorías de las variables extrañas, tenemos la regresión estadística. La regresión estadística es un fenómeno que ocurre cuando los resultados son muy altos o muy bajos durante una primera medición tienden a ser muy cercanos al promedio de las evaluaciones posteriores, incluso si no hay una intervención o si no hay un tratamiento de por medio. Por ejemplo, en este caso, estudios educativos, algunos estudiantes pueden mostrar opiniones muy positivas y otros por el contrario o el extremo, opiniones muy negativas. En este caso podemos también percibir que con el paso del tiempo estas posturas pueden llegar a cambiar. Y aquí es donde entran las fluctuaciones normales o también conocidas como cambios naturales. En esta parte no debemos de asumir o tener la impresión de que este cambio se dio
debido a una intervención de alguien o de algo, porque en realidad fue debido a este tipo de intervención. Por eso es importante tener el control de la regresión estadística para no confundir los resultados de este estudio. La siguiente es el sesgo de selección. El sesgo de selección ocurre cuando los participantes son asignados de manera incorrecta en los distintos nombres. Esto puede generar problemas o ciertas diferencias desde el inicio. En investigaciones educativas puede pasar que dentro de un grupo de estudiantes haya estudiantes más aplicados que otros, y aquí puede ya generar este tipo de diferencias. Esto suele suceder debido a que no son realizados de manera aleatoria, sino que se realizan por medio de decisiones personales o de las decisiones propias de cada uno de los participantes, lo cual afecta directamente a la comparación de este grupo. Bien. La última categoría tenemos mortalidad. La mortalidad hace referencia cuando algunos participantes abandonan el experimento. Esto puede llegar a distorsionar o alterar los resultados. Por ejemplo, si se hace un estudio sobre el método de enseñanza, en donde los estudiantes pues, se basan en este tema, y ciertos estudiantes comienzan a retirarse de dicho experimento, ya sea por factores de cansancio o desinterés. Aquí pues vamos a ver que los resultados finales no van a tener esa actitud que estamos buscando. En este caso no se estaría viendo el efecto real del tratamiento. Este problema se convierte o tiene más seriedad en estudios largos, donde además de la selección, otras variables como la maduración pueden llegar a afectar la validez de estos tipos de alimentos. La siguiente. Ahora tenemos un control de las variables extrañas. En este punto debemos de tener en cuenta que hay que evitar los factores externos que influyen en resultados, y para ello los investigadores optan por buscar ciertas alternativas o técnicas que les permitan a los grupos ser comparados de forma justa y analizar bien los efectos de estas variables que se vienen estudiando. Tenemos aquí en el control de las variables la siguiente clasificación, que es la aleatorización, esparcimiento, control estadístico y por último el diseño de control. En la aleatorización consiste en asignar a los participantes en diferentes grupos usando, como el palabra dice, números al azar o de manera aleatoria, y de esta forma pues, distribuirlos equilibradamente. Estos factores desconocidos, como pueden ser el crecimiento económico o rendimientos familiares, entre otros, logrando que así estos grupos sean comparables. Esta técnica funciona mejor en muestras grandes. En la siguiente planeamiento se basa en formar parejas de participantes con características similares, como la edad o el rendimiento académico, por ejemplo. Y después de hacer esto, pues se asigna, se escoge a uno de los dos participantes y se lo asigna a un grupo totalmente distinto. Esto ayuda a reducir ciertas diferencias o problemas, y debemos tener en cuenta que esto solamente se realiza en base a las variables seleccionadas. Si esas variables no influyen en el estudio, esta técnica pues, estaría perdiendo su efectividad. En el control estadístico se envían las variables externas y se ajustan sus efectos con ayuda de los métodos estadísticos. En este caso podemos decir o podemos usar el análisis de covarianza en ese punto. Y esta técnica es muy útil en investigaciones con grupos grandes. El último, el diseño de control. Aquí incluye el uso de grupos o de control balanceado de la presentación de actividades. Debemos tener en cuenta esta parte, la estructura del estudio.
que en este caso podemos tener en cuenta el orden de la presentación. Debemos ver que esto aquí no afecte a los resultados del mismo. Esta técnica de control es muy flexible y ya que se adapta muy fácil a la realidad y pues ayuda a tener una mayor consistencia en cuanto a los hallazgos del estudio. Bien, tenemos la clasificación de los diseños experimentales. Son 4 importantes: los pre-experimentales, los experimentales verdaderos, los cuasi experimentales y los estadísticos. Los pre-experimentales son aquellos diseños que carecen de control riguroso sobre las variables externas. Estos resultan ser útiles como en estudios exploratorios, aunque presentan muchas limitaciones en su validez interna. Los experimentales verdaderos, estos se caracterizan por el control de variables y la asignación aleatoria a los sujetos que intervienen. Buscan garantizar que los cambios observados en la variable dependiente se llevan al tratamiento aplicado. Los cuasi experimentales, bueno, estos no cuentan con la misma rigurosidad que los diseños verdaderos en cuanto a lo que es aleatorización, pero mantienen cierto control sobre las variables. Son aplicables en situaciones reales donde la asignación aleatoria no es factible. Y los estadísticos son un tipo de diseño experimental un poco más avanzado en el que se aplican técnicas estadísticas para manejar simultáneamente varias variables y analizar sus efectos de manera más precisa. Bueno, yo le voy a hablar sobre los diseños pre-experimentales. Bueno, en este caso tenemos el estudio de caso único, ¿sí? Donde un grupo recibe el tratamiento o recibe el experimento y luego se mide. La limitación de este estudio es que no hay un punto de comparación. Tenemos el diseño del pretest post-test, ¿no? Se mide antes y después de aplicar el tratamiento en un solo grupo, antes de aplicar el experimento y después de aplicar el experimento. Una limitación o un problema de este diseño es que no controla historia, maduración o mortalidad, lo que ya explicaron mis compañeros anteriormente. Tenemos el grupo estático. Un grupo recibe experimento, tratamiento y se mide. Otro grupo solo sirve de control. No hay aleatorización, por lo que puede haber sesgo de selección. Tenemos los diseños experimentales verdaderos. Bueno, en este tenemos el diseño pre-test, post-test como un grupo de control. Ambos grupos se miden antes y después del tratamiento o del experimento, pero solo el experimental recibe el experimento principal. Tenemos el solo post-test con un grupo de control. Ambos grupos se asignan al azar, pero no hay medición previa. Este es uno de los más sencillos y populares en marketing. Y tenemos el último diseño de los 4 grupos de Salomón. Bueno, estos combinan los dos anteriores, controlando el efecto de la prueba. Una limitación es que, bueno, son costosos y muy complejos de realizar. Siguiendo con lo que dijo el compañero, hablemos de 2 tipos más importantes también de diseños de investigación causal, los cuales son los diseños cuasi experimentales y los diseños estadísticos. Antes de saber qué son, debemos saber que estos son muy fundamentales, porque aunque no nos permite el mismo nivel de control que un experimento verdadero, nos permiten estudiar de manera práctica y eficiente cómo influyen ciertas acciones en el comportamiento del consumidor. Como primer punto tenemos los diseños cuasi experimentales. ¿Qué son los diseños cuasi experimentales? Pues estos se utilizan cuando el investigador no tiene control total sobre todos los factores del experimento. Por ejemplo, no siempre es posible asignar a los participantes de manera aleatoria o no se puede saber quiénes verán la publicidad y quiénes no. Aún así, estos diseños son muy importantes, ya que se adaptan mucho a la realidad, son menos costosos y más rápidos que un experimento verdadero. Dentro de los diseños cuasi experimentales existen 2 tipos, como son series de tiempo y series de tiempo múltiples. Las series de tiempo en este de aquí se hacen mediciones periódicas de la variable dependiente, antes y después del tratamiento. Un ejemplo sería que una empresa quiere lanzar un comercial para saber si van a aumentar sus ventas. Para poder hacer esto, primero registra semana a semana por un mes las ventas que logran.
luego lanza el comercial y luego vuelve a seguir registrando otro mes, para así saber si hubo cambios y si los efectos son duraderos o temporales. Las ventajas de este tipo de diseño es que nos ayudan a controlar factores como la maduración o la regresión, ya que existen varias mediciones. La desventaja es que no se pueden controlar factores externos como la promoción de una competencia. Siguiendo con series de tipos múltiples, esto es una mejora de la anterior, ya que aquí se le añade lo que es un grupo de control, aparte de lo que es el grupo experimental. Siguiendo con los ejemplos anteriores, una empresa lanza un comercial solo en una ciudad específica, y en otras ciudades no, y esto se vuelve un grupo de comparación. La ventaja es que esto de aquí tiene mayor validez, ya que aparte de comparar con ediciones anteriores, también hay un grupo de control. Y la desventaja es que es un poco más complejo, ya que requiere elegir bien un grupo de control y también coordinar varias mediciones. Como siguiente tema tenemos lo que son los diseños estadísticos. Estos de aquí se utilizan cuando el investigador quiere analizar el efecto de una variable independiente al mismo tiempo, así también como sobre variables externas de forma más precisa. Lo interesante de esto es que no solo nos permite estudiar factores, efectos directos que sucedan también, sino interacciones entre las variables. Dentro de los diseños estadísticos existen tres tipos: diseños de bloques aleatorizados, diseños de cuadrado latino y diseños factoriales. Los diseños de bloques aleatorizados, en este aquí solo se controla una variable externa importante, agrupando a los participantes en bloques según esa variable y luego asignándoles un tratamiento al azar. La ventaja de esto es que es muy útil cuando solo existe una variable externa que distorsiona los resultados, pero asimismo la desventaja es que cuando se existen más de dos variables que distorsionen no nos va a servir mucho. Siguiente punto tenemos los diseños del cuadrado latino. En este de aquí se controlan dos variables externas al mismo tiempo, además de la variable independiente. La ventaja de esto es que claramente nos deja controlar dos variables externas, y la desventaja es que exige equilibrio entre los bloques y no permite analizar las interacciones. Como siguiente punto tenemos diseño factorial. Este de aquí puede ser el más completo de todos, ya que aquí nos deja analizar dos o más variables dependientes al mismo tiempo, incluso sus interacciones. Como siguiente tema tenemos lo que es la prueba de mercado. Este método consiste en probar un producto en condiciones reales pero limitadas, con el fin de observar la reacción de los consumidores antes de invertir en un lanzamiento masivo. Dentro de esta herramienta existen tres tipos, como podemos ver: pruebas de mercado estándar, prueba de mercado controlada y prueba de mercado simulada. Como primer punto tenemos prueba de mercado estándar. En esta la empresa lanza un producto en una ciudad o ya ciudades ya especificadas y observa cómo se comportan las ventas como si fuera un lanzamiento real. La ventaja de esto es que nos permite, ya nos muestran datos reales de cómo sería si se hace un lanzamiento a un país. Pero la ventaja también es que la competencia se puede enterar de lo que estamos haciendo y tomar acciones ante esto. Tenemos también prueba de mercado controlada. En esta la empresa reduce la exposición en un mercado grande, por lo que prueba el producto en un entorno restringido, donde puede tener control sobre variables como la distribución, la publicidad y quienes compran. Este tipo de prueba también minimiza la interacción con la competencia y también nos arrojan datos más confiables, pero la ventaja es que suelen ser más costosos de realizar. Siguiente punto a tratar tenemos prueba de mercado simulada. Estos de aquí se organizan en un espacio artificial, donde generalmente se le da al consumidor empaques, publicidad o prototipos del producto, para así ver su reacción ante esto. La ventaja de esto es que son menos costosas y más rápidas de realizar que las dos anteriores, pero también no sabemos si es que lo que dice en un entorno restringido será lo que realmente vaya a pasar en el mercado. También tenemos lo que son las investigaciones de mercados internacionales. Cuando una empresa quiere expandirse a otros países, no debe asumir que todos los consumidores se van a comportar igual que en el mercado de origen, ya que en cada país existen diferencias que puedan
que en cada país es diferente, puede determinar el éxito o el fracaso de un producto. Aquí es donde ingresa lo que es la investigación internacional, ya que esta busca analizar y comprender esas diferencias para así encontrar lo que es, para así diseñar una estrategia de ventaja. En la investigación de mercados internacionales también se tienen que tener en cuenta varios factores, como son los culturales, los económicos, los sociales, políticos y legales. La cultura influye mucho en el gusto, también en la costumbre del consumo y en la variación de los precios de un producto. El factor económico también determina la capacidad de compra de los consumidores, y los políticos y legales, entonces cómo la empresa debe seguir reglas para poder operar bien. Además, la investigación internacional permite segmentar a los consumidores en cada país, para así aprovechar oportunidades y mezclarlo con lo que es el marketing. Si un producto funciona en un país, no necesariamente significa que va a funcionar en otro, por lo que aquí las empresas deben ajustar su propuesta para así lograr lo que es la aceptación. Los experimentos de laboratorio y experimentos de campo. Experimentos de laboratorio, su nombre lo dice, se realizan en un ambiente artificial con el objetivo de que ese entorno está diseñado para que muchas veces la respuesta que los investigadores desean obtener sea la misma. Por eso menciona un alto control sobre las variables y alta validez interna. En el experimento de campo es usualmente donde se demuestra aún más la realidad en sí misma, que no es controlada tanto por un ente externo. Por ejemplo, se realiza en un ambiente real, alto realismo, lo que le da una alta validez interna. Recuerden que al inicio mencioné que cuando ingresamos a esta aula de clase de hoy por la mañana comenzó un experimento. Me gustaría que alguien me diga qué sintió o cuál considera que es el primer paso de este experimento hoy por la mañana. Un café. El café. Una pregunta. Un café. ¿Qué le hizo pensar a usted, compañero Álvaro, que eso podría ser un experimento y no solo una pregunta? O sea, fue como una frase que nos puso a pensar que algo iba a suceder más adelante. Ustedes incluso se pueden escuchar muchos comentarios, decían, otra vez ese grupo con café. Otra vez el grupo, bueno, en ese caso ahora es el 7, pero es el 6. O sea que la siguiente vez también va a ser café. Entonces, si vieron como una simple pregunta, podemos decir simple en el sentido que era una pregunta formulada y listo. Sin embargo, se pudo ver el comportamiento real sobre cómo ustedes podrían analizar o sentir, en ese caso, esa información. Entonces, al momento de que se realiza esta pregunta, se siente que es un experimento. Para ir a otra pregunta. ¿Y el café? ¿Dónde está el café? Principalmente para esta exposición, lamento decirles que no hay café. Aunque muchos creyeron que sí había café con el hecho de la pregunta. Es así como las grandes empresas incitan a que la persona muchas veces compre algo que no necesita. ¿Vieron el café? ¿Pensaron en café? El grupo va a repartir café y hoy todos tomamos café. Pero realmente no. Fue una pregunta en la cual ese experimento, cada uno de ustedes formó parte en el sentido de que podrían haber pensado sobre eso. Sin embargo, muchas veces en un ambiente controlado o no controlado existen este tipo. Ahora hablemos de los diseños experimentales y diseños no experimentales. Uniendo la información de las encuestas que se realizó en el capítulo número 6, pudimos ver que sí son realmente eficientes, son muy eficientes. Sin embargo, no están diseñadas para demostrar causalidad o tienen limitaciones. Es aquí donde entran los grupos iguales, el orden temporal y el control de factores externos. En la encuesta, ustedes vieron que seleccionamos grupos por grupos y les entregamos las hojas de manera independiente a cada grupo. No, fue individual. Es decir, que no se hicieron grupos para poderles entregar esa hoja y que ustedes respondieran. Es allí por eso que en el experimento, es decir, lo que se hizo, que comenzó por la mañana y va a terminar en unos minutos, soluciona eso con la asignación aleatoria. Es decir, se asegura que los grupos sean equivalentes antes de ingresar. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si esa pregunta no se la hacía en ese grupo?
se la hacía en otro curso que no tiene el contexto de la exposición del grupo número 6. ¿Hubieran relacionado el café, las encuestas y que probablemente se iba a tomar café en esa clase? No. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, el contexto de la anterior relación. Podemos decir que sí. Es decir, ellos no forman parte de nuestra muestra y peor aún de nuestra población. Es decir, por eso que es muy importante cuando los experimentos se realizan en un grupo y con un enfoque adecuado, con el objetivo de que se pueda medir realmente lo que se quiere. Orden temporal. En una encuesta es difícil saber qué pasó primero. Puede que primero, al momento de elaborar las preguntas, se hayan comprado las hojas, después se imprimieron, o ya se tenía y no se las compraron, o se las entregó a cada uno de ustedes sin importar el orden, porque no fuimos en orden de lista, ¿o sí? No, fue de manera aleatoria. Es decir, que no se puede controlar qué pasa antes y qué pasa después. Sin embargo, en los experimentos sí. ¿Qué menciona? El investigador controla el tiempo. Primero introduce la causa, por ejemplo, el anuncio. Primero incrementan las ventas y después va el anuncio. O primero el anuncio y después incrementan las ventas. Primero el anuncio y después. Salvo que sea una variable externa que no está midiendo lo que quiere medir. Por ejemplo, en los anteriores intervenciones se mencionó algo muy importante que decía que muchas veces las empresas pueden aumentar sus ventas no necesariamente por la publicidad, sino por otros factores. Entonces dejemos afuera ese factor externo. Solo la publicidad o el anuncio va a hacer que esas ventas se incrementen. ¿Y ahora? ¿Qué va a medir luego? Va a medir el efecto, es decir, la intención de compra. Si la publicidad que vieron hace un momento de Juan Valdés ya no está en un 25 ni un 50, sino en un 75% de descuento, ¿comprarían uno o comprarían más de ese producto? Más, ¿verdad? Comparando que un vaso de Juan Valdés, usualmente en un local comercial, está muy por encima de lo que usted puede tener acceso a ese recipiente o envase de varios años. Control de factores externos. Hablamos un poco hace un momento, ahora profundicemos. Menciona que los encuestados no pueden controlar otras variables que pueden influir en el resultado. Una oferta de la competencia. Ustedes podrían haber influido si el grupo y quienes hablan no trajo café, podrían haber intervenido para que sí haya café o realmente no. Es allí que y el mercado, los controles de factores. Listo, ahora contaremos con la ayuda del compañero Pisa, el cual procederá en ese momento a salir por esa puerta y les doy por favor el siguiente contexto. Piensen que él no es nuestro compañero, hoy pertenece a otra carrera, o nunca perteneció a economía. Estamos hablando de esta información, de esta materia, de investigación de mercado, el cual es el economista René Garzós en la máxima calidad de su materia, y vemos que alguien quiere ingresar y quiere formar parte de este experimento, porque resulta y acontece que alguien le dijo que aquí en el curso de Economía 5.1 van a repartir cola al final de la sesión. Y solo hay 25 vasos, y con él es el 26º vaso. Es decir, que si él ingresa alguien de aquí, no va a tocar cola. Ahora, procede a tocar la puerta conmigo. Y va a seguir insistiendo. Él tiene la idea de que alguien la va a abrir. Es más, y si esa persona abre, les podemos dar doble vaso. Considerando que aún no se sabe si realmente habrá cola. ¿Alguien le dejaría pasar si ella tomó la decisión de abrir la puerta? Es probable que no. Gracias, compañero, muy amable. Realmente es así. Él en ese momento se convirtió en ese factor externo, el cual no estaba previsto en nuestro exterior. Y es allí que los factores ya internos, en este podemos compararnos con nosotros como internos, debemos evitar que eso cause una manipulación en nuestro resultado. ¿Recuerdan al principio? Resumen, es impacto. Limitaciones de la experimentación. Tiempo, costo y administración. El tiempo, algo muy valioso.
¿Será posible que uno de nosotros vuelva a lo que hacer o exactamente a las 11:30 del día de ayer? No. ¿Y a las 11:30 del día de mañana? Recuerden la frase que escuchamos hoy. Mañana, presente, pasado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los experimentos consumen tiempo. El día de hoy, desde que iniciamos la clase, son 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. El experimento, sin que ustedes se den cuenta, lleva 5 horas. Y ahora resulta que nosotros no queremos que el experimento sea en Economía 5.1. Queremos que sea en todo el pabellón. Queremos que sea en toda la universidad. ¿Tiempo? ¿Tendremos tiempo? Sí. ¿Ocuparemos bastante tiempo? Por supuesto que sí. Es allí durante experimentos que pueden durar incluso meses o años. ¿Algunos de ustedes han podido escuchar ese experimento que está haciendo sobre el goteo de un líquido tan, en este caso, la brea? Un experimento en el cual consta de que una gota de brea tiene que ir cayendo. ¿Han escuchado alguna vez ese experimento? Hace un tiempo atrás, cuando escuché eso me pareció muy interesante. Resulta y acontece que uno, por ejemplo, si coge una botella de agua, hace un agujero en la tapa, gira una gota, incluso si usted parpadea una vez, cayeron muchas gotas. Resulta que estas gotas de este material puede que pasen decenas de años, incluso hasta cientos de años, para que este experimento finalice. Está diseñado incluso que esta generación que vive en el mundo en la actualidad no forme parte de la finalización de ese experimento. Entonces, es allí donde nos damos cuenta que un experimento puede ser de un tiempo corto, mediano, largo plazo, o inclusive es eso como un poco incluso hasta extremos, en el sentido del tiempo. Allí viene el interés de cada investigador. El investigador debe elegir si desea medir el corto, largo, mediano plazo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de demostrar la eficacia. Ahora hablemos del costo. Todo lo que hablamos de tiempo, relacionemos con el costo. ¿Cuánto será el costo o cuál sería el costo de realizar un experimento en toda la universidad? Súper elevado. Podríamos decir que incluso como mínimo unos 2 sueldos básicos por cada estudiante. ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso? Por supuesto que no. Sin embargo, si ya nosotros cambiamos nuestro enfoque, podemos ver que realmente las grandes empresas y el mundo real, no el laboratorio, sino el real, realmente sí está dispuesto a hacer eso. Administración. Si el grupo de personas que formaran parte de este experimento fuera toda la universidad, y en este caso quien les habla fuera la persona que está controlando ese experimento, ¿sería fácil para mí poder controlar a 11.000 personas? No, realmente que no. Por eso menciona que la administración de los experimentos muchas veces puede ser difícil. Ética e investigación de mercados. Esta palabra es muy importante, principalmente porque hemos venido analizando durante los capítulos desde el 1 hasta el presente capítulo, el capítulo número 7. Si yo hoy por la mañana les hubiese dicho que al momento que leían la palabra café, no iba a haber café, ¿ustedes hubiesen tenido la misma perspectiva ahora? No, porque desde un inicio sabían que no. Así que no era necesario ponernos a pensar y gastar neuronas si habrá otro café, ¿verdad? Y hubiésemos prestado más atención en la primera clase. ¿Qué menciona aquí? En investigación experimental a veces es necesario ocultar el propósito real del estudio para evitar que los participantes cesen los resultados. Si se hubiese dicho que no iba a haber café, muy probablemente yo diría, ¿qué irá a hacer el grupo número 7? Porque espero que haya comido al menos. Es decir, desde un principio ustedes hubiesen prestado aún más atención en la posible actividad en clase que se iba a realizar y no en la información tan valiosa que este grupo ha preparado. Desde un principio que iniciar esa exposición, ese sesgo ya estaría presente. Ahora hablemos de la metodología. La metodología se basó en la revisión documental de fuentes reconocidas, analizando
elementos, características y diseños experimentales del proyecto o de la investigación causal, principalmente la experimentación. Nos basamos con autores como Malhotra, Hernández Supier, Sismondi, Bailey, Alonso Serrano y Espinosa Freire. Los hallazgos dentro de los resultados ponen a la investigación de manifiesto que la experimentación es fundamental en la investigación de mercados para identificar vínculos causales entre variables. El análisis realizado mostró que al cumplir con los criterios de causalidad, precedencia temporal y exclusión de explicaciones alternativas, se fortalece la validez de los resultados y se minimizan las posibilidades de interpretaciones erróneas. Un descubrimiento destacado es la relevancia de controlar las variables externas, ya que elementos como la regresión estadística, el sesgo de la selección e incluso la pérdida de participantes puede alterar los resultados ya obtenidos. El uso de las técnicas como la aleatorización, el emparejamiento y el control estadístico permite asegurar que los efectos observados fueron consecuencia directa, más no de fenómenos o factores ajenos. Los ejemplos prácticos ya mencionados anteriormente respaldan lo siguiente, como por ejemplo, el caso de Lesport y Mart evidenció que el diseño experimental puede incluirse en un ámbito legal, con el fin de demostrar la confusión entre marcas mediante los consumidores. Por otro lado, en Agar Drug Corporation se comprobó la efectividad de la publicidad en radio previo al aumento de sus ventas. Otro ejemplo se encuentra Frito-Lay, quien validó el éxito de su estrategia de posicionamiento denominado Light mediante pruebas de mercado previo a su lanzamiento nacional. Por último, Lane Curren mostró que los consumidores internacionales de lujo valoran más la exclusividad que los precios, lo que orientó a una estrategia hacia una diferenciación marcada. La experimentación en investigación de mercado, en definitiva, los resultados confirman que el éxito en el marketing requiere de un enfoque integral, donde se combine tanto el control experimental y la observación de escenarios reales, considerando así la interacción de diversas variables. Esto permite que las empresas disminuyan así sus riesgos, validen sus decisiones estratégicas y obtengan así ventajas competitivas sostenibles. La discusión entre la investigación causal en marketing es de naturaleza probabilística y enfrenta desafíos como las variables extrañas, la artificialidad de los entornos y sesgo de selección, lo que exige a tener un equilibrio entre el rigor científico y la aplicabilidad de práctica. Las empresas deben elegir entre diseños preexperimentales, como antes dijeron los compañeros, y también por lo que son más económicos, pero tienen poca validez. En cambio, y hay verdaderos experimentos que son más costosos, pero tienen son confiables. Y aquí se utilizó también herramientas como la aleatorización, el control de variables y la replicación y la prueba de mercado, que resultan clave para mejorar la validez de los hallazgos, aunque estas últimas implican riesgo frente a la competencia. Además, la investigación internacional requiere adaptar lo que son estrategias a cada cultura, o dependiendo del país, ¿no? Y mantener un compromiso ético, que es lo más importante dentro de una empresa, la ética, a los participantes, garantizando así confianza y la utilidad en la toma de decisiones dentro de la empresa para aquel producto. Como resultado de lo anteriormente expuesto, obtenemos que el diseño de investigación causal, basado en la experimentación, constituye la vía más sólida para sustentar las relaciones de causa y efecto de manera confiable.
debemos de tener muy en cuenta que su correcta aplicación está basada en que haya un control adecuado de las variables extrañas, también de seleccionar adecuadamente el tipo de diseño, que en este caso ya fueron expuestos, como el experimental, el experimental, el verdadero y el estadístico. Y también aplicando los métodos también vistos, como la aleatorización y el emparejamiento. Esta es la metodología que se tiene en cuenta que no solo aporta rigor científico, sino que también ofrece una adaptabilidad a los contextos reales y del entorno. Esto permite convertirse en una herramienta muy útil, muy eficaz para este tipo de análisis y también nos permite hacer, tomar decisiones correctas en diferentes ámbitos. Bien, como recomendaciones de este capítulo 7, bueno, tenemos explicar y entender emocionar la importancia de lo que es la experimentación. Aclarar la diferencia entre la causalidad común y científica, resaltar las condiciones necesarias para determinar la causalidad y organizar y entender también la explicación de los diseños que vemos en la ¿Qué pueden visualizar ahí? Desde que escucharon La cola. su atención se dirigió hacia acá. Realmente es así. Y es un comentario que estoy realizando porque nuestra conducta cambió por algo. Pero viene otra consulta y una pregunta capciosa. ¿Qué les garantiza que lo que están sirviendo es para ustedes? Nadie. La Incertidumbre. cantidad de café. Incertidumbre. Incertidumbre. Parecido, es parecido. En este caso es la gaseosa. Sin embargo, el hecho de que ustedes tienen un precedente que ya fueron parte, les hace creer 50% que sí, con otro 50% que no, que van a formar parte de esta acción. ¿Qué pasaría si les dijera que por error se vieron antes de finalizar la exposición? Realmente como que existe confusión. Ya me voy. No hubo cosas. Menos aún galletas. Pero realmente, pues permítanme decirles que sí. Por eso, dinámica con el curso. Requiero, por favor, de 5 personas, primero, en las cuales se van a ir participando 2 personas y después por favor, no me por favor, me voy a acercar y necesito 2 personas. ¿Esta otra? Ya, por favor. Listo. Sería una compañera, faltaría otra. Entonces no bien. Listo. Entonces podemos empezar. Para ello, requiero que. Permítanme primero para nombrar. ¿Listo? Me gustaría, compañero, que usted abra la puerta y la cierre. O sea, y usted se quede un momento fuera. Por favor, compañero, pónganse. Sí, pueden mirar. Milena, Ya. Ahora, escúcheme vos y sigan y ven a hacer. Por favor, les solicito que podamos hacer esta actividad en el máximo grado de silencio. Síganme, por favor. Aquí está. Ya. Ahora mira por allá. Sería seguro. Ya. No, hacer. Ahora, por favor, requiero que le den un vaso de eso. Esa. Un vaso de la bebida, del veneno. Ya está. Sí. Por favor, compañera, en ese momento se le da proceder a dar 10 colas. Ya. Y cuando usted desea, pueda tomar.
toma nota, lo voy a dejar para un momento. Ya, ahora el otro. Ya, un momento. Ahí va. Proceda a tomar. ¿Cuál le gustó más? ¿El primero o el segundo? La primera. Listo, proceda de vuelta. Ahora, por favor, las botellas. ¿Cuál fue el primero? Ya. Eso fue el primero. Ya. Tatiana. Préstame. Tatiana. Bicola. Compañero, puede retirarse. ¿Cuál prefieres? ¿Esta o esta? Esta. Podemos afirmar que fue la respuesta. Veamos lo que va a pasar. El objetivo es lo siguiente. Al final se los voy a decir para que los otros compañeros no sepan qué hacer. Por el compañero Abel. Árale, por favor. Ya, gracias, compañero. Listo. Permítame. A ver, usted. A ver, aquí con la mano. Está bien. Ya, póngase por favor, cuidado. O sea, Cuidado de probar. Ven. se le está dando en ese momento bien. Puede tomarlos cuando se guste. Tómate todo, ¿no? Oye, no le haga daño. Ahora de todo. A ver. Mira, mira. Puede. Sí, ya estoy bien. Ya, ahora tome la siguiente. Para que le pase la gallina. Se solo un poquito, entonces te tomas todo. No. Puede. Ahí se lo toma todo. Muy bien. La pregunta, compañero. ¿Qué color le gustó más? ¿O es la misma? No, son diferentes. ¿Qué sintió la primera? ¿Es de sobrado o no? O sea, no soy fan de las colas, pero. Una parte que es de la más barata y la otra parte que es la más Ya. Puede continuar. Ahora vos hermano, por favor. Usted tiene una que le gustó más. Se puede decir que sí. Ya, elija una, por favor. ¿La primera o la segunda? La segunda sería. La segunda. Muéstrame, por favor, cuál fue la segunda. Es. Ya. Compañero, por favor, muéstrame. Miren un punto muy importante, presten atención. Lo que usted acaba de elegir Bicola sobre Pepsi. ¿Qué le parece? ¿Le gustaba siempre Bicola? Yo. Las facciones acaban de confirmar que no. ¿Qué prefería Pepsi? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasó aquí? Un punto. Uno de los últimos puntos que analizamos y es la palabra que más se repite durante todos los capítulos. Otra pregunta. Falta de ética, porque lo estás engañando. Resulta que usted eligió pésimo Sí. antes que Bicola. Elegiste Sin embargo, aquí es donde nuevamente se aplica la ética.
¿Usted en algún momento creyó que realmente sí había sido? Está dudando. Sin embargo, si esa información y consulta no la llegaba a saber él, incluso el resto del día, realmente elegía eso sobre eso. Es allí donde la ética juega un papel importante. Y esta ética siempre va de la mano, la no ética, con Moisés. Pero ahora revisamos otra pregunta. Listo, conmigo. Muchas gracias. Requiere por favor a 2 personas más. Me va a hacer híjole. Vamos. Por favor, No, perdón. o cualquier otra. La presa, la presa, la presa. Vaya, ahí va de él, ahí va de él. No me grabes. Principalmente ustedes se aceptaron por 2 razones. ¿Cuál podría ser una de las razones principales por las cuales ustedes aceptaron a participar? Porque está muy dinámico. Muchas gracias por ello. Está interesante. Perfecto. Pero ustedes, ¿qué idea tienen? ¿Qué piensan que van a hacer? A tomar cola. No, yo siento que vas a cambiar de. Ya no vas a ser. Buena observación de ambas. Ahora, como investigador, ¿cuál es? Como investigador, es una consulta hacia ellos. ¿Cuál elijo? ¿O repetimos el proceso o hacemos otro? Cambiar, porque Pero ellos tenían una idea. Ellos venían a tomar cola. Pero esa parte ya la hiciste, o sea, ya puede. Ese viene el detalle. Ya hay Pero si conocimiento ustedes previo. estuviesen presentes y no hubiesen estado aquí, ¿preferirían cola o otra actividad? Principalmente, ¿cuál es cola? Cualquier otro, porque no sabíamos qué es lo que se. O sea, cualquiera, pero no sabíamos. Entonces, por favor, quiero. ¿Quién le gusta el examen? Amiga, la venta. Cuando sale. Listo. Sí, yo. No vea. ¿Por qué no me prestaron esto para No vea el testigo de nada. A ver, compañero, me acerco a su atención. Me acerco a su atención. Estoy a su izquierda. Tengo la mano en el paquete de galletas. Por favor. Puede ser. Sí, puede ser. No. Ya. Listo. Puede continuar con la galleta. Ahora quiero que utilice uno de los sentidos que el humano utiliza más, el sentido auditivo. Usted hace un momento no escuchó eso cuando le entregué la galleta. Significa que esta galleta. Y antes de esto, sin tocarlo, sin manipular. Quiero que usted seleccione, compañera, por favor. La boca. Hay 2. Puede comer. Sin ningún, todo esto es totalmente sellado, pero se puede tener evidencia que ninguna persona que está aquí adelante va a sufrir algún tipo de riesgo. Si gusta, puede continuar con la otra. Sí, esa es la otra. Una de esas se significa, como no puede ser. Ya. O esta. O esta. Esta la sentí más. Es un vasito. Como integral. Vieja, una galleta vieja. Amiga, definitivamente la verdad. Ahora también. ¿Tiene la mano? Ya. Es cola. Sí. No, es agua. Es juguito de uva.
Barato de luz. Ya. Ahora quiero que por favor, compañera, me indique la cola que usted acaba de probar sabe que hay las dos marcas. ¿Listo? Y sabe que hay dos tipos de galletas. ¿Listo? Usted sabe que hay Big Cola y Pepsi. Big Cola. Listo. Hay una galleta saltita y hay otra marca. Ya. Elige rica y esa cola es. Esto es Big y Big. Listo. ¿Puede retirar eso, por favor? Permítame eso. Permítame mostrarle cómo llega. Oye, pero uno se sentía como que. Permítame, por favor. Silencio. Saltica y saltica. ¿Las sintió iguales? No, está Tienen distintos. Ellos le podrán dar la respuesta. ¿Qué pasó? Remojaron una galleta en alcohol. Por eso la sí, sentí porque diferente. la manda le Ya. digo que es que me. Esa es la Big Cola. ¿Listo? La mezclar. Pero ¿sabe? Ahora con esa. Dijo que no sabe extraño. Y eligió Big Cola. Es que la verdad nunca había probado Big. Pero no, o sea, había probado la Pepsi y esa obviamente tiene otro sabor diferente. Entonces digo, bueno, esta se siente como que muy dulce, no sé, media rara. Digo, Listo. Primero eligió otra vez el sesgo. Usted creyó en lo que el entrevistador. En este caso, que ahí lo se cree. Su sentido, no más aún, que no estaba sino escuchando, escuchó que una se arriba. ¿Listo? O sea, que un empaque se estaba manipulando. ¿Eso influyó en que realmente hiciera una galleta diferente? Sí. Entonces, si ella sintió, hacemos referencia a que es una emoción. El marketing va a eso, a las emociones. ¿Alguien de ustedes creyó que iba a comer galletas y cola hoy en la clase? Como experimento, considerando que No, es yo un no. no. Nada. Esperar algo parecido al café. Posiblemente. ¿Verdad? Entonces hay muchas formas en las cuales las empresas manipulan al consumidor. Cuando le hacen consumir algo que no necesita, cuando le venden a un producto excesivo, en un precio excesivo a un producto, y muchas veces es el mismo producto con un nuevo marketing y el precio duplicado. Compañera, muchas gracias. ¿Puede quedarse con ella si gusta o puede? No te gusta la lectura. No veo. Ya. Ya. Ya, déjame ir. Soy feliz. Por favor, compañeros, tenemos un segundo y vamos a hacer una verificación acá. Chao. Hasta mañana, Hasta compañero. mañana. Ya. Me pone nerviosa. A ver. ¿Usted qué piensa que se va a realizar ahora? Bueno, me imagino que con las galletas ya no, porque ya vi todo. Ya. No sé, algún otro experimento para sacar una conclusión. Ya. Y ahora, Se puso nerviosa. consideramos, compañera, que todos formamos parte del curso. Entonces todos estamos formando parte del experimento. Entonces sí les animo que eso no es con el objetivo de causarnos risa o sí nos puede causar, sin embargo es con el objetivo primero académico. Entonces, ¿usted cuánto tiempo, compañera Carolina, vio que las demás compañeras esperaban?
No esperaba mucho tiempo. Y ahora usted cómo se siente. Estoy esperando. Nuevamente, Ya estoy desesperada. las emociones, ¿sí? Ella en ese momento, ¿podría abrirle, compañera? ¿Ya? ¿Me saco? No, usted no. El mensaje va a pedir por otra compañera. ¿Qué escuchó? Pero nadie le dice extiende el brazo. No, a mí me ha dicho nada. Si le ofrecen a usted un vaso de cola en ese momento helado, considerando las galletas y el sonido, ¿tomaría? No, o sea, en este momento tampoco puedo tomar cola. Ya. Entonces, ahora resulta que si le ofrece usted no va a aceptar el vaso de cola. No, porque por ahí anda mi nutriólogo. Y entonces, el nutriólogo tiene que saber que, aunque sea en una ocasión, debe consumirse un tipo de bebida que tenga o colorante o azúcar, para que el cuerpo se nutra. ¿Quién es un nutriólogo? O en este caso, nutricionista sería la palabra correcta. A ver, compañero, tumba. O hay que hacer una pequeña modificación, o realmente la cola una vez al mes o al año podría ser beneficiosa. ¿Qué considera usted? Es una buena respuesta. Igual el cuerpo necesita glucosa. Pero ella acaba de decir que usted no, o sea, que ella no va a tomar porque es una recomendación suya. O tomar Coca-Cola, en ese caso no le dice, ¿no? ¿Aceptaría la recomendación de tu? ¿Qué dijo? Que una vez al año no se dañe y que podría. Bueno, está bien. Listo, por favor, tome la coca. ¿Y dónde está? Aquí. ¿La tomo? Sí. No es cola. ¿Vieron su gesto? Claro. En todo momento. Es agua. Es agua. Listo. Ese es totalmente nuevo, es el que antes de darle el agua, pues, ¿listo? Usted diferenció que es agua. Correcto. Pero entonces, permítame por favor, voy a tomar la cosa. Me hace esperar como 10 minutos para darme agua. ¿Qué pasó? Apelé a sus emociones. Llega un momento en el cual, de no tomar cola, ahora sí quiere hacerlo. ¿Sería la recomendación y ahora posiblemente sí tomará cola o piensa que nuevamente es agua? No sé. ¿De verdad que piensa que es cola o piensa que es agua? Bueno, también estaba rico. Si le consulta a usted el siguiente vaso, ¿le tomaría sin considerar si es agua o cola? Sí. ¿Lo hace? Tengo, por decirlo, hermano. Otra vez agua. Permítame, digo vaso. Proceda. Ahora sí tomo. Ahora sí huele, huele. Pero ¿por qué me emitió el comentario que no se percibe alcohol en el vaso de agua? Porque esperaba eso. Es decir, su forma de pensar consideraba que al ser cola, que ya tenía la noción que era cola, iba a tomar más riesgo. Compañera, ¿usted considera que las grandes empresas apelan a las emociones? Sí, no y por qué. Las grandes empresas emociones. Depende. Principalmente de qué. Depende de algún estudio Ya. que realice. Si usted es dueño de una empresa y ve que un grupo de personas que pasa por un maratón y no tienen agua porque el equipo encargado de hidratación, por algún motivo, sus llantas fallaron y se quedaron 1 kilómetro atrás, y usted justamente en su vehículo tiene un paquete de 12 botellas de agua heladas, ¿se las vendería Claro. al precio normal o por la necesidad de aumentar? Sí, depende de las personas que sean, pero la posibilidad si hay discriminación de precios, que podría aumentar. Discriminación de precio. Una botella de agua que puede costar aproximadamente 50 centavos, tranquilamente a ellos se la puede vender en $1.50. Es allí donde realmente funciona esto. Compañera, permítame por favor. Muchas gracias por su parte.
Recuerdan que al inicio dije que necesitaba 5 personas. Sí. ¿Cuántas más? 4. ¿Cuántas faltan? 1. ¿Seguimos? Depende, diga. Sin embargo, pues por el tiempo, el experimento va a quedar hasta allí. Sin embargo, al finalizar la exposición, y por lo tanto la jornada, los que gusten pueden acercarse pues, y disfrutar tanto de la cola junto con las galletas, porque posiblemente en la próxima exposición hablaremos de eso. Ahora continuemos, por favor. Bueno, aquí pueden visualizar cada una de las bibliografías y a su vez con el objetivo de poder cumplir con uno de los parámetros de calificación viene la sección de preguntas, por lo cual les solicito a ustedes compañeros que sean las preguntas que ustedes consideren en base a la exposición y de esa manera se las responderán con el objetivo pues de dar finalizada la misma. Requiero por favor que sea una consulta, pregunta o alguna duda. Yo tengo una pregunta. Listo, compañero. ¿Nos puedes explicar de una forma clara y con ejemplos cuál es la diferencia entre una causalidad común y una causalidad científica? Es una pregunta muy interesante, porque si nosotros analizamos las distintas causalidades, por ejemplo, aquí, en investigación causal, se dice principalmente que la causalidad común supone que X siempre va a producir Y sin importar lo que pase. Sin embargo, la causalidad científica reconoce que X solo incrementa la probabilidad. Es decir, que no necesariamente se va a cumplir eso. Por ejemplo, en la demostración que acabamos de ver, cada una fue distinta. Es decir, que mediante observando eso, no podíamos decir que sí o sí la tercera compañera iba a pasar por el mismo evento que la segunda, ni que la primera, ni que la cuarta a la tercera. Hablando de una forma más profunda, podemos decir que usted mencionó la casualidad científica y la común. Esas dos causalidades se puede decir que es una probabilidad estadística o una relación probabilística, mas no absoluta. Es decir, que no siempre necesariamente se van a cumplir ambas. Por ejemplo, llevemos esta teoría desde su pregunta a la teoría de la investigación de mercado. Por ejemplo, en investigación de mercado se puede decir que si una investigación, o se puede tratar de decir que para demostrar causalidad, siempre se puede hacer solo con el creo que se puede hacer así. O esa publicidad de la compañía, creo que va a hacer que las ventas en este caso aumenten. ¿Considerarían ustedes que las ventas y esas decisiones se basan en pensamientos, en creencias? ¿Qué dirían ustedes? Probablemente sí, pero sería mejor. Es por eso que en investigación de mercados esta probabilidad demuestra que no solo hay que inferirlas, sino que más bien los diseños experimentales buscan controlar esas variables extrañas, como el compañero Pisa cuando realizó esta demostración. ¿Te respondiste a tu pregunta, compañero? Sí, muchas gracias. Siempre es un gusto. Ustedes también pueden formar parte de las respuestas de las preguntas que hay. Por favor. En este capítulo también hablaban sobre el diseño factorial. Necesito, o sea, únicamente entendiendo en propias palabras qué es lo que se entiende por diseño factorial. Le pongo pausa.
3. Ya. El diseño factorial, como su nombre dice, es decir, no se centra en estudiar principalmente un efecto, una causa o un evento, sino que más bien estudia de manera simultánea muchas cosas. Por ejemplo, volviendo a la misma situación del ejemplo, existieron varias cosas que cambiaron la perspectiva e influenciaron a la decisión final. Es decir, hubo 1, 2 o más factores independientes que en su decisión va a decir que su respuesta sea una variable o no sea. Es decir, esos diseños podemos decir de manera en nuestras propias palabras que incluye todo, es decir, las interacciones, probando las combinaciones posibles, los niveles de los factores y todo lo que tenga que ver para las decisiones finales. Nos indicaron que como mínimo son 3 preguntas. Requiero 2 preguntas más que sean las más sencillas y rápidas posibles. Compañero. ¿Por qué los efectos de prueba se dice que es una variable extraña? Los efectos de prueba se dice que es una variable extraña. Les doy paso para que puedan. Ya, los efectos de prueba porque pueden haber, digamos, 2 entrevistadores y pueden utilizar diferentes, como puede ser, efectos de prueba, ¿cierto? Entonces, el entrevistado puede cambiar la respuesta o dar otra opción dependiendo a la instrumentación que también nosotros vimos en lo que son las diapositivas. Y dependiendo del entrevistador cómo se maneje, cómo explique la encuesta o el experimento que se haga. Listo. ¿Me repite por favor la consulta? Para poderla... ¿Por qué se dice que los efectos de prueba es una variable extraña? Muchas veces esos factores de prueba son situaciones que no están diseñadas principalmente para eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si en esos vasos se hubiese servido café súper caliente? Posiblemente se hubiesen derretido. ¿Por qué? Porque esos vasos no están diseñados principalmente para eso. Se los consideraría como una variable extraña a esa situación. La última pregunta, por favor, que alguien pueda realizar. Por favor. Sí, en la exposición hablaron de 3 pruebas de mercado y yo quería saber cuál es la mejor forma de aplicarlo. ¿Cuál sería la mejor forma? Bueno, en sí las empresas las que más eligen es la prueba de mercado simulada, ya que es la menos costosa y la más rápida de realizar. Pero cuando se tiene en cuenta que va a ser un lanzamiento masivo, se requiere usar la prueba de mercado estándar. ¿Tienen alguna otra consulta, compañero? Listo. Entonces, de esa forma, consideramos lo siguiente. Nadie ha aplaudido, compañeros. Consideramos, permítame, las últimas palabras. El café que tanto deseaba. Al final existió en otra presentación. De esa forma, los que usen al finalizar, considerando el tiempo y considerando también el porcentaje del dispositivo, se realizará una encuesta con todas las personas en los cuales tendrán la posibilidad de manera aleatoria de llevarse este café. ¿Listo? Entonces, de esa forma, distinguidos compañeros, distinguido economista René, en el momento que usted vea esta exposición, estamos totalmente agradecidos con usted dentro de su materia y todo el curso. Y de esa forma, el grupo número 7 y de quienes habla, Jeremy Aguilera, en nombre de todos los compañeros aquí presentes, le agradecemos mucho por su atención, por la forma en la que se realizó la dinámica y por la predisposición que ustedes tuvieron. Economista René Garzosi, compañeros, que tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias.